Bueno, esta es la última clase que vamos a tener sobre teoría. La clase pasada habíamos definido la transformada de Laplace, que se define como, para una función f, como la integral, o sea, la transformada de Laplace de la función f evaluada en s, que le vamos a llamar f mayúscula de s, se define como la integral indefinida entre 0 e infinito de a la menos st por f de t diferencial t. Y ya hemos calculado las transformadas de Laplace de algunas funciones, como si yo, la primera que calculamos es si yo tengo la función e a la a más ibt, la transformada de Laplace está definida para todo s mayor que a, y nos daba 1 sobre s menos a más ib. Y acá podemos deducir las transformadas de Laplace de varias otras funciones como casos particulares de esta. Primero de la función exponencial e a la at, que daba 1 sobre s menos a, siempre que s fuese mayor que a. Para s menor que a no está definida, igual que la otra. Después para la función 1, daba 1 sobre s, para todo s mayor que 0. Para la función coseno de t, daba s sobre s cuadrado más b cuadrado, para todo s mayor que 0. Para la función seno de bt, daba b sobre s cuadrado más b cuadrado, para todo s mayor que 0. Después calculamos la transformada de Laplace de la función t, y nos daba 1 sobre s cuadrado. Después generalizamos esto para t a la n, que nos da n factorial sobre s a la n más 1. Eso para todos los números naturales. Y después vimos la propiedad que si uno tiene la transformada de Laplace de acá de cualquier función, en particular lo hicimos para t a la n, pero vale para cualquiera, multiplicado por e a la t evaluada en s, esto es lo mismo la transformada de Laplace de la función original, que en este caso es t a la n, evaluada en s menos a. Y en este caso nos queda n factorial sobre s menos a la n más 1. Entonces, por ahora no hemos dicho nada de qué utilidad tiene la transformada de Laplace esta, pero vamos a dar otra propiedad que es muy útil, que es la siguiente, que es teorema de unicidad de la transformada de Laplace. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tomo dos funciones, S y G, funciones tales que existan su transformada de Laplace, L de F y L de G, y que cumplan que para algún número C en los reales, la transformada de Laplace de F evaluada en S igual a la transformada de Laplace de G evaluada en S, para todo S mayor a G, entonces vamos a tener que las funciones originales, F y G evaluado en cualquier T que estén en 0 infinito, van a ser iguales, siempre y cuando que F y G sean funciones continuas. ¿Vamos? ¿Qué quiero decir? En otras palabras, si yo tomo dos funciones continuas, F y G, y sus transformadas de Laplace son iguales, entonces F y G son la misma función. Dicho de otra forma, no puede haber dos funciones diferentes que me den una misma transformada de Laplace. ¿Está? Y eso es importante porque toda la información que uno pueda sacar de la transformada de Laplace de una función va a venir solamente de esa función. No puede ser que esté sacando información de otra función diferente. Entonces, estos teoremas de unicidad, o que se dice de otra forma, que existe la inversa, son muy importantes. Existe, o sea, si yo digo, la transformada de Laplace de una función es igual a tal cosa, eso tiene una solución única. Es decir, es lo que queremos decir. Ahora, esto se puede generalizar más, de decir que si se puede demostrar que si las funciones de Fige son continuas por tramos,
es decir, que tienen finitas continuidades de tipo de salto, o sea, que no me explotan, mejor dicho, y el crecimiento de lo sumo exponencial, tal que las transformadas de Laplace de f y g son iguales, entonces difieren solo en los puntos aislados de continuidad. O sea, donde son continuas, las funciones van a ser iguales. Solamente pueden diferir en los valores donde son discontinuas estas transformadas de Laplace. Esto quiere decir, de otra forma, que si f es continuo por tramos y el crecimiento de la suma exponencial, se tiene que la asignación que a f le asigna la transformada de Fourier de f es inyectiva. ¿Qué quiere decir inyectiva? Que no existen dos funciones que me llevan a la misma transformada de Laplace. Ya vamos a ver bien cuál es la importancia de esto. Otra propiedad importante a la hora de hacer cuenta, más que todo para lo nuestro, es que el límite de ese que tiende a infinito de la transformada de Laplace de una función nos va a dar 0, siempre que la función sea continua por tramo y el crecimiento lo suma exponencial. Esto va a limitar la clase de funciones que pueden ser transformadas de Laplace de una función. Por ejemplo, yo digo, la función f sobre s más 1 no puede ser transformada de Laplace de ninguna función, porque cuando yo hago el límite de ese que tiende a infinito de esta función, me da 1. ¿Estamos? ¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, yo estoy calculando la transformada de Laplace de una función. Estoy haciendo cuenta y en algún momento me queda que la transformada de Laplace de la función que yo quiero ver me da algo que tiene límite cuando ese se me da infinito, que es distinto de 0. Entonces eso me está diciendo que hice alguna cosa mal, alguna cuenta mal. Entonces tengo que volver para atrás. ¿Estamos? Bueno. Una pregunta importante es, dada la transformada de Laplace de una función, f de crecimiento de la suma exponencial, ¿cómo podemos recuperar f a partir de la transformada de Laplace de f? Decimos que si yo tengo una transformada de Laplace de una función, porque es inyectiva, la aplicación que a f me la tira su transformada de Laplace, eso viene de una sola función f. Pero ahora yo te doy una función que la transformada de Laplace de algo, y yo cómo sé cuál es ese algo, cómo puedo encontrar ese algo. Entonces ahora vamos a analizar un par de cuentas o técnicas. Esto es como, uno tiene una fórmula para encontrar la transformada de Laplace de la función f. Yo no tengo una fórmula para encontrarla. Si yo tengo una transformada de Laplace para encontrar f, no tengo una fórmula. Es un problema más difícil, pero sí puedo hacer algunas cuentas y algunas cosas. Ahora vamos a ver cuáles son esas cuentas y esas técnicas que uno puede utilizar para recuperar mi función original. Entonces, lo primero que vamos a introducir es la definición de convolución de dos funciones. Dadas dos funciones f y g, f convolución g va a ser una nueva función que para t en los reales se define como f convolución g evaluado en t como la integral entre 0 y t de f de x, g de t menos x diferencial de x. O sea, esto para cada t me da o sea, para cada t esto me da un número y t que me asigna f convolución g de t es una nueva función. Bueno, ejercicio para ustedes, demostrar que si f convolución g es igual a g convolución f. O sea que este producto conmuta. Esto es simplemente hacer un cambio de variables. Mostrar que si f y g son funciones de crecimiento lo suma exponencial, entonces la función f convolución g es de crecimiento lo sumo exponencial. Crecimiento lo sumo exponencial, que veníamos ahora hablando bastante, quiere decir que la función acotada, o sea, el módulo de función está acotado por una función exponencial. La definición precisa la hemos dado en la clase pasada. Esos son ejercicios que le quedan para ustedes. Entonces tenemos el siguiente teorema,
Si tenemos f y g, funciones de crecimiento de lo sumo exponencial, entonces para algún CNR, la transformada de Laplace de la función f convolución g existe, y para S mayor que C, tenemos que la transformada de Laplace de f convolución g, evaluada en S, es igual a la transformada de Laplace de f, evaluada en S, por la transformada de Laplace de g, evaluada en S. ¿Qué quiere decir? Yo acá tenía un producto de funciones que hace la convolución, que es ese integral. Uno tiene el producto clásico de funciones que decís f por g, es hacer f evaluado en s, g evaluado en s. Lo que hace la transforma de Laplace, me transforma el producto de convolución en el producto común. O sea, la transforma de Laplace de la convolución de f por g, de f estrella g, es igual a la transforma de Laplace de f por la transforma de Laplace de g, con el producto usual que es de la evaluación. Y esta propiedad de acá es la que me va a permitir encontrar transformadas inversas de muchas funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la transformada inversa de la función 1 sobre s por s cuadrado más 4. Nosotros, en la lista de funciones que vimos al comienzo, no estaba esta función. Entonces ahora queremos ver cuál función, cuando aplicamos Laplace, nos da esta de acá. Entonces lo primero que observamos por la lista que dimos al comienzo, que la transformada de Laplace de 1 me da 1 sobre s, y la transformada de Laplace del seno de 2t me da igual a 2 sobre seno cuadrado más 4. Entonces, voy a tener que la transformada esta, si yo hago la transformada de 1 por la transformada del seno de 2t, me queda justamente lo que teníamos originalmente. Salvo un 2, acá debería ir un 2, acá hay un error. Entonces, si aplicamos el teorema T, tenemos que la transformada de Laplace de 1, que sería esta, por la transformada de Laplace de 1 medio del seno de 2, está bien, acá está el 1 medio, perdón, de seno de 2t, evaluado en S, igual a la transformada de Laplace de 1, que es 1 sobre S, por la transformada de Laplace de 1 medio de seno de 2t, que en este caso sería 1 sobre s cuadrado más 4, que es lo que tenemos originalmente. Entonces, como es única la transformada de Laplace, la inversa es única, sabemos que la función que nos da esta transformada de Laplace es esta convolución. Entonces tenemos que calcular esta convolución. Luego, 1 convolución 1 medio de seno de 2 puntito en t es igual a la transformada de Laplace en la menos 1 de mi función f. Entonces, para conseguir cuál es la función f que me da la transformada que su transformada de Laplace es esta f mayúscula, tengo que calcular ese producto de convolución. Este producto de convoluciones viene dado por la integral entre 0 y t de la función 1. Si recordamos cuál es la definición, la función 1 la veo como g. Entonces sería la función 1 evaluada en t menos x, que eso me da 1, por la función 1 medio de seno de 2x, que sería la f. Entonces me queda la integral entre 0 y t de 1 medio de seno de 2x, que esto, la primitiva es menos 1/4 del coseno de 2x, evaluado entre 0 y x. Cuando lo evalúo en t, evalúo entre 0 y t. Cuando lo evalúo en t, me queda menos 1/4 de coseno de 2t, y después cuando lo evalúo en 0, me queda 1/4. Entonces calcule que 1/4 menos 1/4 de coseno de 2t, cuando le aplico Laplace, me da justamente lo que quedaría, que era 1 sobre s por s cuadrado más 4. Bueno, entonces vamos a ver otra forma de obtener la transformada de Laplace inversa de esta función, utilizando lo que se llama factorización por fracciones simples. Esto es algo que
yo tengo la función f, que yo estaba estudiando, es 1 sobre s por s cuadrado más 4. Si yo veo, yo cada vez que tenga acá dividiendo por un polinomio, que esté factorizado por polinomio de un grado, es decir, la forma de S, o por producto de polinomios de un grado y por producto de polinomios de grado 2, con raíces complejas, como S cuadrado más 4, yo lo puedo factorizar esto haciendo una constante A sobre S, o A sobre los polinomios de primer grado, sumas de esas cosas, más un polinomio de primer grado sobre los polinomios de segundo grado. Esto ya al final de la clase voy a explicar un poquito más cómo es lo de las fracciones simples para recordarlo, pero esto es algo que ya vieron. Entonces, yo puedo escribir a la función f de s como a sobre s más bs más d sobre s cuadrado más 4. Entonces, quiero encontrar cuáles son estas funciones a, b y d. Entonces, para esto multiplico por s por s cuadrado más 4. Entonces me da, de acá cuando multiplico por s cuadrado más 4, me da 1. La s con esta s me cancela, entonces me queda a por s cuadrado más 4a, que es lo que está acá. Y del otro lado se me cancela el s cuadrado más 4 y me queda esto multiplicado por s, que me queda s cuadrado b más sd. Ahora, comparando las cosas que tienen s cuadrado, las cosas que tienen s y las cosas que no tienen nada, obtenemos que 0 tiene que ser igual a s cuadrado más por a más s cuadrado por b, 0 tiene que ser s por d y 1 tiene que ser 4a. Y acá calculamos que a es un cuarto, b es menos un cuarto y d es 0. Entonces, f de s es igual a un cuarto por 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 4. Pero 1 sobre s la transforma de Laplace de 1, y s sobre s cuadrado más 4 es la transforma de Laplace de coseno de 2t. Entonces, esto es la transforma de Laplace de un cuarto menos un cuarto coseno de 2t. Es decir, cuando aplico la transforma de Laplace de f a la menos 1, obtengo que la función que estaba buscando es un cuarto menos un cuarto de coseno de 2t. Entonces, esta es otra forma para encontrar la transforma de Fourier. De Laplace inversa. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se lleva esto de la transforma de Laplace con las derivadas. Entonces, supongamos que yo tengo una función continua de crecimiento de la suma exponencial, tal que su derivada primera es continua por tramos. Entonces, para algún a en los reales, se tiene que existe la transforma de Laplace de la derivada, y para s mayor a sa se cumple la siguiente fórmula. La transforma de Laplace de la derivada evaluada en s es igual a s por la transforma de Laplace de la función original menos f evaluada en 0. Entonces vamos a ver cómo esto. Entonces lo primero que observamos, que quiere decir que la función sea de crecimiento de la suma exponencial. Quiere decir que existen constantes reales a m y k, tal que el módulo de f de t es menos o igual que k por e a la at para todo t mayor que m. Entonces ahora yo agarro un intervalo, 0a, intervalo fijo. Entonces al ser la función f continuo por tramos, voy a tener una cantidad finita de discontinuidades en el intervalo 0a. Le puedo llamar esas discontinuidades t1 hasta tn, donde van de menor a mayor. Esa es la discontinuidad de f'. Entonces, ahora, ¿quién va a ser por definición, vamos a calcular la transformada de Laplace de f'. La transformada de Laplace de f' va a ser el límite cuando a tiende a infinito de la integral entre 0 y a de f' de t de e a la menos st diferencial de t. Entonces vamos a
estudiar esta integral entre 0 y a de f' de t e a la menos st diferencial t. Para estudiar esta integral, vamos a dividir la integral en todos los segmentitos donde es continua la función f'. Por ejemplo, a ver, si yo tengo que yo tendría acá sería a, este sería el 0, yo tengo acá t1, t2, puntito suspensivo, y por acá, no sé, tendría el tn. Entonces, yo agarro, integro entre este y este segmento, la función le sumo este segmento, entre este y este, etcétera, etcétera, y al final le sumo entre este y este segmento. Entonces, la integral completa va a ser la suma de todas estas integrales. Entonces, vamos a trabajar de esa forma. Entonces, la primera integral es la integral entre 0 y t y 1, de lo mismo, más, y después lo escribí como una sumatoria de t1 hasta t2, de t3 hasta t4, hasta el final, hasta tn-1 hasta tn. Y me falta la última integral, que es tn hasta a de lo mismo. Ahora, en cada una de estas cosas voy a utilizar integración por parte. Tengo f', la primitiva va a ser f, tengo e a la menos st, su derivada va a ser menos s por e a la st. Entonces, integrando por partes, me queda, de la primera integral por parte, me queda f1 menos f0, estoy evaluando esto. Ah, acá me olvidé acá hay un error, acá falta un e a la menos st1, menos f en 0, más la integral, acá hay un error de cuenta, después lo voy a subir bien esto, porque acá me falta un exponencial. Más s por la integral entre 0 y t1 de ft e a la menos st, diferencial de t, la sumatoria de igual a 1 hasta n menos 1 de esta suma. Más, a ver si podría corregir ahora si ya queda bien escrito. Aquí. Sí, 1. A ver si... Capaz que me sale un poco montona ahora la cuenta, pero bueno. Sí, después ya la... Espérenme, la corrijo.
Suerte no eché ningún moco ahí, no me da ningún error esto. Buenísimo. Bueno, acá faltan estas exponenciales e a la menos st1 cuando evaluaba. Cuando hago parte, bueno, en 0 me queda 1, entonces en esta parte no aparece nada, y después me queda la integral entre eso, integral entre 0 y 1 de f de t e a la menos st. Cuando hago partes en cada una de estas integrales, me queda f evaluado en ti más 1, este exponencial va afuera. Quiero que quede bien esto. Una vez, sepan disculparme. A ver si esto tenía error también acá. Bueno, les juro que esta es la última vez que lo hago esto y ya seguimos. Quiero que quede bien. Total, hoy no hay muchas cosas para dar. Bueno, f valor en ti más 1 por e a la menos sti más 1 menos f en ti e a la sti más 1 más la integral entre ti más 1 de f de t e a la menos st más f de a e a la st sub a f de tn e a la stn más la integral entre stn y a. Ahora si nos fijamos, este f1 e a la menos st1, cuando i vale 1, acá me queda f a la t1, e, este era ti nomás, e a la menos sti1. O sea, este se cancela con este. Ahí hay otro errorcito. Bueno, entonces cuando acá i vale 1, acá me queda f de t1 e a la s por t1, se cancela con este. Ahora y acá me queda sumando el en t2 e a la menos s t2, que cuando i vale 2 se me vuelve a cancelar con el otro. Entonces se van cancelando todas las cosas y me van a sobrar el f0 acá y f de a por e a la s t sub a. Y las integrales que yo estoy sumando, el integrando el mismo. Entonces puedo sumar todos los intervalitos entre 0 t1, entre t1, t2, t2, t3, así hasta tn y ta. Y me da la integral entre 0 y ta. Entonces ahora me queda, de esta parte de acá, me queda e a la s t sub a no existe, es a, eso ya lo corrijo ahora, f de a menos f de 0 más s integral entre 0 y a. ¿Dónde había puesto el...? Ahí quedó bien escrito. Mentí cuando le dije que era la última vez que iba a hacer esto, hace un rato. Bueno, entonces sobrevive. Este sumando acá, este de acá, todas las integrales que las junto y me dan integral entre s, integral entre 0 a y f de t e a la menos st, diferencial de t. Ahora nos fijamos, e a la sa f de a, en módulo, como f es de crecimiento lo sumo exponencial, esto va a ser, este f de a va a ser menor, por hipótesis, de f de a va a ser menor o igual que k por e a la at
perdón, K por E a la A chiquita A grande, si A grande es suficientemente grande. Entonces, cuando estoy tomando límite, cuando A tiende a infinito, A va a ser suficientemente grande, entonces esto va a ser menor o igual que E a la A menos SA. Si S es mayor que A, este exponente de acá va a ser negativo y todo esto se me va a ir a 0. Entonces, cuando tomo el límite de A que se va a infinito, esta parte se me va a 0, me sobrevive menos f de 0 y, y el límite de A que se me va a infinito del integral entre 0 y A de f de t e a la menos st, por definición es la transforma de Laplace de la función f. Entonces obtuvimos así que la transforma de Laplace de la derivada es s por la transforma de Laplace de f menos f en 0, que es lo que me sobrevive de acá. Para todo s mayor que A. Y esto es una fórmula importante, porque yo tengo una función f y la transforma de Laplace de la derivada la pongo en términos de f. Entonces, si yo tengo una ecuación donde aparece una función y sus derivadas, cuando yo le tome la transforma de Laplace, las cosas donde tenía derivada me van a aparecer la transforma de Laplace de la f, no de la derivada de la f. Entonces voy a haber reducido las variables, solamente voy a tener la transforma de Laplace de la f. Ya van a ver cuando hacemos cuentas cómo es esto. Bueno, de este hecho, haciendo inducción, se tiene que si f y f' son continuos de crecimiento de la suma exponencial y f segundo es continuo por tramos, entonces existe la transformada de Laplace de f segunda, y para s mayor que a, se tiene que la transformada de Laplace de f segunda es igual a s cuadrado, la transformada de Laplace de s, menos s por f0 menos f' en 0, y esto va a ser para todo s mayor que a. Veamos esto. Entonces, lo primero que, para hacer la cuenta más fácil, le llamamos a f' y le llamamos g. Entonces, la transforma de Laplace de f segunda va a ser igual a la transforma de Laplace de g', porque va a ser la derivada segunda de f, va a ser la derivada primera de g'. Entonces, pero la transforma de Laplace de g' es igual a s por la transforma de Laplace de g, por lo que vimos recién, menos g en 0. A ver, ¿pero qué era esto? G en 0 es f' en 0. Y G es la transforma de Laplace de f'. Entonces ahora volvemos a repetir esto. ¿Y quién es la transforma de Laplace de f'? La transforma de Laplace de f' es s por la transforma de Laplace de f menos f en 0. Todo eso multiplicado por s. Entonces obtenemos finalmente s cuadrado por la transforma de Laplace de f en s menos s por f en 0 menos f' en 0. ¿Está? En general, si yo tengo f, f', fn menos 1 continuos de crecimiento de la suma exponencial, entonces la derivada de enésima de f es continua a tramos, y la derivada de enésima de f es continua de tramos, entonces va a existir la transforma de Laplace de la derivada de enésima, y para s mayor a tenemos que la siguiente fórmula. Transformada de Laplace de f de la derivada de enésima va a ser s a la n por la transformada de Laplace de f menos Sn menos 1 en f0 menos Sn menos 2 f' en 0, así siguiendo hasta Sfn menos 2 en 0 menos Fn menos 1 en 0. Y estas fórmulas nos van a servir para estudiar ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes sujetos a condiciones iniciales. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esto para ver cómo se usa. Entonces vamos a resolver el siguiente problema de valores iniciales, que es y segunda menos y prima menos 2i igual a 0, sujeto a las condiciones iniciales, que i en 0 valga 1 y prima en 0 valga 0. Entonces la idea, yo tengo esta ecuación diferencial y aplico transforma de Laplace, ambos lados. Como la transforma de Laplace de 0 es 0, me queda 0, igual a la transforma de Laplace de segunda, menos la transforma de Laplace de I', menos 2 veces la transforma de Laplace de I. Acá he utilizado la linealidad de la transforma de Laplace. Ahora, ¿quién es la transforma de Laplace? De I segunda es S cuadrado, transforma de Laplace
de I en S menos S y 0 menos S y prima. A eso le tengo que restar la transformada de Laplace de I'. Pero la transformada de Laplace de I' es S, la transformada de Laplace de I menos I0. Y le tengo que restar al final 2 veces la transformada de Laplace de I. Entonces un problema donde me aparecían derivadas de I, ahora solamente me aparece la transformada de Laplace de S. Ahora, despejando esta variable de la transformada de Laplace de S, como uno en el secundario despejaba variables, por ejemplo, X, voy a tener una fórmula para transformar el Laplace de I. Y después tengo que encontrar, como estábamos haciendo antes, cuál es la inversa de la transformada de Laplace de esa para obtener I. Entonces, para despejar la transformada de Laplace de I, vamos a regrupar todo lo que tiene transformada de Laplace por un lado y lo que no tiene transformada de Laplace por otro. Y vamos a utilizar las condiciones iniciales acá, que I en 0 vale 1, que tenemos acá como dato, y I' en 0 vale 0. Entonces acá me queda S cuadrado por la transformada de Laplace de S, y como acá me sobrevive menos S, acá I' se me hace 0, este menos I de 0 es menos 1, y ya está. Ahora regrupamos, como dije recién, sacamos factor común entre este y este, transforma de Laplace de I, se queda S cuadrado, este menos con este S me queda menos S, menos 2, y me sobrevive este menos S, y este menos con este menos 1, si hace un 1 positivo, entonces queda 1 menos S. Entonces ahora, para después dejar la transformada de Laplace de I, paso todo esto para el otro lado, y divido por S cuadrado menos S menos 2. Ahora, quiero utilizar fracciones simples. Lo primero que hago para fracciones simples, tengo que factorizar este polinomio. Tengo que encontrar las raíces de este polinomio. Y dependiendo de si son reales o complejas, prosigo. Como son reales, lo escribo como S más 1 por S menos 2. Entonces, a esto, por fracciones simples, lo puedo escribir como A sobre S más 1 más B sobre S menos 2. Multiplicando toda esta cosa por este bodo que hay acá, obtenemos lo siguiente. S menos 1 va a ser igual a A por S menos 2. Cuando multiplico el S más 1 de acá, se cancela con este S más 1, más B. El S menos 2 se cancela con este menos S2. B por S más 1. Bueno, y acá obtenemos, comparando las cosas que tienen S y las cosas que tienen 1, que 1 va a ser igual a A más B. ¿Está? Porque S va a ser igual a A por S más B por S. Entonces 1 va a ser igual a A más B. Y por otro lado, menos 1 va a ser igual a menos 2A más B. Y acá resuelvo este sistema de ecuaciones lineales, como vieron en álgebra, y obtenemos que A va a ser igual a 2 tercios y B va a ser igual a 1 tercio. De acá sacamos que la transformada de Laplace de S va a ser igual a 2 tercios por 1 sobre S más 1 más 1 tercio por 1 sobre S menos 2. Pero sabemos que la transformada de Laplace de 1 sobre S más 1 es igual a la transformada de Laplace de E a la menos T. Y sabemos que la transformada de Laplace de 1 sobre S menos 2 es igual a E a la 2T. Entonces todo esto es igual a la transformada de Laplace de 2 tercios de E a la menos T más 1 tercio de E a la 2T. De la unicidad de la transformada de Laplace sigue que I de T va a ser igual a 2 tercios por E a la menos T más 1 tercio de E a la 2T. Y de esta forma obtuvimos, utilizando la transformada de Laplace, la solución de mi problema de valores iniciales. Y ahora, para finalizar la clase, les voy a, por ahí, seguramente lo han visto, lo de fracciones simples, pero no recuerdan bien cómo es, porque eso pasa todos los años. Entonces les voy a dar una idea de cómo es esto. No es tan formal, pero una idea de cómo es fracciones simples. O sea, la idea es lo siguiente. Yo tengo un cociente polinomio, un polinomio P, que no me importa mucho de la forma que es,
y divido sobre otro polinomio que lo voy a tener factorizado. ¿Qué quiere decir factorizado? Que voy a tener factores de la forma ax cuadrado más bx más c elevado a alguna potencia, la n, por dx más f elevado a alguna potencia m. Puedo tener, yo escribí justamente dos factores acá, pero yo puedo tener un montón de factores. Puedo tener a1 por x cuadrado más b1 por x más c1 por elevado a la n1 más a2 por x cuadrado, así siguiendo un montón de factores de segundo orden elevado a potencia n1 y factores de primer orden elevado a potencia de la forma m1. Como en todos los factores de orden 1 y todos los factores de orden 2 vamos a trabajar de la misma forma, yo reduje el caso en que tengo un factor de orden 2 elevado a la n y un factor de orden 1 elevado a la m para explicar esto lo más sencillo posible. Entonces, para simplificar la cuenta, bueno, cabe aclarar siempre que A, B, C, D y F, que son los números que aparecen acá, multiplicando a X, son todos números reales. El grado del polinomio P lo vamos a suponer menor que n más m. N más n va a ser el polinomio del grado de abajo. El grado del polinomio de abajo. Entonces, esto no es algo necesario para hacer las cuentas, pero es más fácil si pasan estas cosas que le voy a decir. Entonces, siempre tienen que ver que el grado del polinomio de arriba sea más chico que el grado del polinomio de abajo. Si el grado del polinomio de arriba fuese más grande que el polinomio de abajo y estoy trabajando con Laplace, ahí tengo un problema porque el límite, cuando se me es yendo infinito el S, que le nombramos, o el X, eso me daría 1 o infinito, y en ese, o sea, un número o infinito, y en ese caso no podría ser la transforma de Laplace de algo. Y si no estoy trabajando con Laplace y tengo que hacer fracciones simples y el polinomio P de X tiene un grado mayor, lo primero que hago, ese polinomio P de X lo divido por el polinomio obtengo un polinomio más el resto, que sí va a ser más dividido que va a ser el de grado menor. Esa parte no voy a decir y supongo que el grado de P es menor que n más m, porque es el caso que nos va a tocar a nosotros. ¿Estamos? Si el grado de P es menor que n más n, eso es lo primero que vamos a suponer. Vamos a suponer que están escritos como una fracción irreducible, es decir, que el polinomio P no se puede dividir por este número, ni por este monomio, por este polinomio, ni tampoco por este otro polinomio. No es divisible por ninguno de esos dos. P. Vamos a suponer que las raíces de ax cuadrado más bx más c son raíces complejas. Y por lo que dije recién, que para el ejemplo ponemos dos factores de la forma ax cuadrado más bx más c a la n y dx más f a la m, pero estos pueden ser mucho más los factores que aparecen de esta forma. Ahora, yo cuando estoy en estas condiciones, a este polinomio va a pasar lo siguiente, van a existir constantes AI y BI con I de 1 hasta M y CI con I de 1 hasta M, tal que el cociente de este polinomio es igual a 1 a la por X más B1 por el polinomio de segundo grado a la 1, más A2 a la X más B2 por el polinomio de segundo, dividido el polinomio de segundo grado a la 2, así hasta que seamos a n X más BM, N, dividido a X cuadrado más BX más C igual a la N. Más C1 dividido dxf a la 1 más hasta cm dividido dx más f a la m. Es decir, me voy moviendo entre todas las potencias de 1 hasta m, que es la potencia que tengo acá, y me voy moviendo todas las potencias de 1 hasta n, y lo que a la hora de dividir, y a lo que tengo acá es un polinomio de grado menor que el que tengo acá. Este de grado 2, este va a ser de grado 1, este de grado 1, este va a ser de grado 0. Y para encontrar estas constantes A, I, B, I, C, I, lo que hago, multiplico esta igualdad por todo este polinomio de acá, hago distributiva y después me queda un sistema de muchísimas ecuaciones con muchísimas incógnitas, lo resuelvo y ahí saco las cosas.
¿Estamos? Y esto sería toda la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Esto último se lo di porque por ahí les puede aparecer en un ejercicio que le aparezca alguna cosa así de fracciones simples, tenga de un cuadrado o algo de eso y suelen cometer errores. Profe, tengo una pregunta. ¿Me Sí. puede repetir para qué tipo de ecuación diferencial sirve la transformada de Laplace? Coeficientes constantes. ¿Y qué más era? Nos va a servir para fue, ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes con condiciones iniciales que estén en cero, digamos, donde tenga información sobre i en cero, i' en cero, hasta todas las condiciones iniciales que yo tenga las vaya teniendo en cero. Si Entonces no no sean en, sirve para coeficientes variables. no, 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 coeficientes constantes. O sea, los números que van multiplicando, las funciones que van multiplicando ahí segunda, ahí prima, ahí tienen que ser números. Por ejemplo, en este caso -2, en este caso -1, en este caso 1. Y si no tuviese el 0 acá, evaluado en 0, lo tuviese evaluado en otro número, pero debería ser el mismo número siempre. Por ejemplo, si me diera información en 3 o en 4, yo puedo hacer un cambio de variables. Y ver que eso está en el práctico, ya lo van a ver. Ah, listo. Gracias, profe. Pero casi todos los ejemplos que le damos suelen ser en el 0. No, no tengan acá. Medio difícil que tengas ese cambio de variable. No me acuerdo cuál es el ejercicio del. A ver. Es el práctico 5. Por ejemplo, en el 7, ahí están viendo, dice, yo tengo acá en la información sobre T0 e I' en T0. Entonces yo me creo una nueva función phi de t, que es I de t más T0. Entonces yo cuando la misma ecuación que satisfacía I, la va a satisfacer phi, salvo que acá voy a tener e a la menos t0. Acá se me va a cambiar esta función un poco. Pero phi en 0 va a ser i en t0. Entonces phi en 0 va a ser 1, phi prima en 0 va a ser 0. Entonces ahí puedo utilizar Laplace en esto. Y una vez que encontré phi, escribiendo, volviendo al revés, en lugar de hacer donde tenga la variable t, hago t menos t0 y voy a obtener la i original. ¿Está? Entonces en el ejercicio 7 ven eso que les decía recién. Y en el parcial no nos dicen, por ejemplo, por qué método tenemos que resolverlo, porque o nos tenemos que dar cuenta si lo resolvemos por Laplace o No, por por otro ejemplo, método. esta ecuación la pueden hacer con los métodos anteriores que habíamos venido viendo. No, no, Claro. no, la pueden resolver tranquilamente por los otros métodos. Ahora, si yo te digo resolver tal ecuación diferencial y no te digo nada, ustedes pueden utilizar el método que quieran. Si te digo resolver de, por coeficiente indeterminado, ustedes tienen que utilizar ese método. Si te digo resolver por Laplace, tienen que utilizar Laplace. Si yo te digo un método y vos me hiciste otro, y está mal eso. ¿Se entiende? Si no te dicen el método específico que tenés que usar, vos podés usar cualquiera. Si te decimos cuál es el método, vos tenés que usar ese método. Bien, gracias. De nada.